Sean todos bienvenidos a este su canal de crochet. El día de hoy les quiero enseñar a tejer estas hermosas pantuflas que son rápidas y fáciles de hacer. Las puede tejer cualquier persona, hasta la que sepa tejer solamente un poquito. Son bien sencillas, están hechas en el número 37 o 7,5 aproximadamente, pero las pueden aplicar a cualquier tamaño. Los materiales que vamos a necesitar es lana gruesa de 4 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente 65 gramos. También vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3,50 milímetros y para terminar una tijera. Para comenzar, lo primero que vamos a hacer es tomar la medida de nuestro pie. Suponiendo que este sea el pie, vamos a tomar por la parte del frente del pie y medimos el ancho alrededor. Cuando tengamos el ancho exacto, pero un poquito más flojo, porque luego lo vamos a coser, esa va a ser la cantidad de cadenas que van a hacer. No importa si son números pares o impares. En mi caso voy a tejer 31 cadenas, que fue el tamaño que me dio. Comenzamos haciendo el nudo y levantando las cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así hasta completar las 31 cadenas en mi caso. Como les dije, cada uno va a medir su pie para estar seguro de que les queda perfecto. Cuando tengamos el tamaño, yo les voy a mostrar solo con una muestra. Terminamos esta última cadena, que es la número 31. Nos pasamos a la otra y hacemos un punto bajo. La estiramos para que nos quede un poco flojo. Vamos al siguiente, sacamos hebra, estiramos, hacemos punto bajo, siguiente, punto bajo, siguiente, punto bajo. Así vamos a continuar con cada una de las cadenas que tenemos en la base hasta llegar al final. Llegamos al final, nos queda algo así. Levantamos una cadena al aire, esta no cuenta, giramos el trabajo y vamos a tejer solo en la parte de atrás de la cadena. Este no cuenta porque fue la cadena que levantamos al aire. Esta va a ser la primera. Tomamos solo la parte de atrás y hacemos el punto bajo. Vamos a la próxima, solo en la parte de atrás, punto bajo. Seguimos repitiendo exactamente lo mismo. Nada más debemos de asegurarnos de que en cada vuelta mantengamos la misma cantidad de puntos, porque si nos saltamos alguno o nos queda alguno extra, al final nos va a quedar el trabajo torcido. Así vamos a continuar hasta llegar al final. Completamos la segunda vuelta, volvemos a repetir una cadena al aire, giramos y comenzamos. Saltamos esa que está en el aire y comenzamos en la próxima. Siempre en la parte de atrás. Y hacemos puntos bajos. Esto no va a cambiar para nada. Vamos a repetir todas las vueltas que necesitemos haciendo exactamente lo mismo. Nada más no se olviden de tejer hasta la última cadena. Esta que está escondido. Si es posible, lo mejor es contar en cada vuelta los puntos para que nos queden exactos. Cuando alcanzamos la altura deseada, esto va desde la punta del pie enfrente hasta la parte de arriba del empeine, donde comienza la pierna, pero cada uno lo puede dejar más bajito o más alto dependiendo de su gusto. Para que lo tengan solo como una idea, esto mide aproximadamente 21 centímetros de largo, pero estira un poquito. Y luego hacia arriba tiene aproximadamente 9 centímetros, pero también es flexible. Lo estamos midiendo sin estirar, exactamente como está. Terminamos con 10 vueltas, 2, esta cuenta como una, y la segunda, 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 13 vueltas en total. Pero como les dije, cada uno lo prueba en su pie y decide el tamaño. Terminamos la vuelta número 13. Hacemos una cadena al aire. Giramos. Y ahora vamos a sacar el espacio que va en el centro del pie. Para esto también lo tienen que probar. Lo ponen así, encima de su pie. Y sacan el tamaño que hay en la parte del frente. Yo tengo 31 cadenas, que al saltarnos la primera nos quedaron 30 en total. Entonces lo voy a separar de la siguiente forma. 10, 10 en el centro y 10 al final, que son 30. Hicimos la cadena. Ahora tomamos el primero, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos. Ya no vamos a continuar, sino que hacemos la cadena, giramos y nos regresamos encima de los 10 puntos. La cadena que está en el aire no cuenta. Comenzamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y la cadena que está escondida es el punto número 10. Volvemos a levantar cadena y seguimos repitiendo la cantidad de vueltas que necesitemos. Ahora, para esta medida, que es el costado, vamos a necesitar medirnos el pie alrededor todo completo. Y ese va a ser el tamaño que le vamos a dar. La mitad para un lado y la mitad en el otro, porque luego lo vamos a doblar de esta forma. Cuando completemos el tamaño deseado, aquí tenemos 2, 4, 6, 8, 10 y 12, contando desde esta vuelta. Terminamos, cortamos la hebra y esto mide un total aproximado de 19 centímetros y medio. Saltamos 10 puntos en el centro, hacemos el nudo en el punto número 11 y volvemos a repetir exactamente lo que hicimos en este lado. 10 puntos y vamos dando hacia atrás y hacia adelante las vueltas hasta alcanzar también 12 exactamente iguales. Nos queda algo así. Esto lo vamos a doblar exactamente a la mitad. Cuando lo estiramos, es el tamaño de nuestro pie. Con esta hebra que nos sobró, vamos a comenzar a coser toda esta parte, luego la parte de abajo, porque esto es donde va a ir nuestro pie. Así que vamos a comenzar por este lado. Yo voy a utilizar una aguja lanera, que es mucho más fácil, pero si no tienen se pueden ayudar con el mismo gancho o también coserlo con hilo y aguja que sea del mismo color para que no se note. Lo podemos coser por cualquiera de los dos lados porque es reversible y se ve exactamente igual. Aquí tomamos la aguja, damos la primera puntada solo en la hebra de adentro y la del otro lado exactamente igual. Tomamos la próxima, solo la de adentro y vamos dando puntadas. Lo estiramos solo un poquito, ya nos va quedando unido. Así vamos a hacer hasta llegar al final. Cuando lleguemos al final ya tenemos la parte que va en el talón lista. Ahora continuamos con la parte de abajo. Esta hebra que va sobrando la podemos esconder o cortarla como ustedes gusten. Ahora tomamos la parte de abajo punto por punto, uno con el que esté cerca del otro lado y hacemos una puntada. Vamos a tratar de hacer uno en cada línea. Esto es una línea, esto es otra línea y el centro. Tomamos este, el del otro lado, el de encima y el del otro lado. Lo más pegado que se pueda lo van a ir cosiendo para que no le queden espacios vacíos. Y hacemos puntada. Encima la segunda línea y la otra. Justo encima y el otro punto del otro lado. En el centro y en el centro del otro lado. Así vamos a continuar haciendo todos los puntos hasta que lleguemos al otro extremo. Llegamos al final de la parte de abajo, así es como nos queda. Ya va tomando la forma de zapato. Ahora vamos a coser la otra parte. Estábamos cosiendo así de lado, ahora lo vamos a hacer diferente. Ahora tenemos que hacerlo así para que tome completamente la forma. Terminamos aquí de coser en la parte de abajo. Ahora vamos a hacer un poquito diferente. Vamos a ir pasando así por los puntos en forma de zigzag.
en un punto una vez, el otro, para recogerlo un poco y no nos quede tan cuadrado. Vamos a ir pasando todo alrededor hasta llegar al otro extremo. No tiene que quedar perfecto porque como va con el mismo color de hilo no se nota para nada. Pasamos por una puntada, una vez hacia arriba y una vez hacia abajo. Y vamos a darle toda la vuelta. Hasta que lleguemos a la costura de abajo donde comenzamos. Una vez estamos aquí, vamos a recogerlo un poquito a que nos quede un poco redondeada la punta a su gusto. Si no, la pueden dejar cuadrada también. Vamos corriendo y lo vamos redondeando. Cuando estemos seguros de que ya nos gustó cómo quedó, entonces lo vamos a coser cerrado. Pasamos la hebra hasta este extremo y vamos a dar unas cuantas puntadas y cerramos completamente. Terminamos de coser la punta, nos queda algo así. Ahora lo vamos a voltear para que nos queden todas las costuras hacia adentro. Y lo acomodamos. Se va viendo algo así. Tomamos la hebra nuevamente, hacemos el nudo y lo conectamos justo en la esquina. Hacemos el nudo, lo ajustamos y ahí mismo hacemos un punto bajo. Pasamos al próximo justo encima. Y hacemos punto bajo. En el centro hacemos punto bajo. En el otro punto hacemos punto bajo y así vamos a ir todo alrededor, lo más pegado que se pueda. Van a tomar el punto de encima, la división del centro, el siguiente punto y luego encima de nuevo, para que nos vaya quedando cerrado. Vamos a dar toda la vuelta. Cuando lleguemos al final, ya dimos toda la vuelta haciendo puntos bajos. Llegamos a esta parte de aquí, pero aquí no necesitamos que nos quede más grande. Lo que vamos a hacer es deslizarnos. Pasamos y deslizamos. Pasamos el otro punto, deslizamos. Tomamos el otro punto, pasamos por dentro. Así no va a dar más volumen, solo va a crear una forma de un borde. Vamos haciendo todo alrededor hasta llegar al otro lado y lo vamos a hacer con puntos flojos. Estiramos así para que nos quede un poco flojo, lo pasamos por dentro, vamos al último y lo pasamos por dentro. Cuando lleguemos aquí donde comenzamos, lo unimos con el punto deslizado y vamos a hacer una cadena de altura y ahí mismo un punto. Y continuamos haciendo una vuelta más, punto sobre punto. Hacemos punto bajo en cada una de las cadenas que tenemos en la base hasta que lleguemos al final. Cuando lleguemos al final nos deslizamos una vez más, unimos aquí con el punto deslizado y cortamos la hebra. Llegamos al final de la vuelta, unimos con el punto deslizado y cortamos la hebra. Ya está listo, así es como nos queda. Si gusta lo pueden decorar con alguna flor. Yo le voy a estar colocando esta. Ya se les enseñé a hacer en un video en mi otro canal de manualidades. La podemos coser aquí enfrente o dejarlo como estaba. Pero ya les voy a mostrar en los pies para que vean qué bonitos se ven. Una vez terminadas, así nos quedaron. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like. Si aún no estás suscrito al canal, no olvide hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en el próximo video.